Así que, sin más, vamos a empezar. Y les tengo que comentar que yo invité a participar junto a mí a una persona que estimo y respeto mucho. Es una profesora que da clases en el primer año de la carrera de educación. Es la profesora Ruth. Ella lamentablemente no puede estar en vivo con nosotros, pero me dio el permiso de transmitir la grabación de un video que hicimos juntas, donde ella nos comparte un testimonio y una experiencia que me pareció ideal para transmitirla y compartirla con ustedes. Y en paralelo, pues, integrar la bajada de su relato, de cómo fue su experiencia con algunas explicaciones conceptuales, de estructura, de metodología, de cómo ella lo logró, para que ustedes también lo puedan lograr con sus estudiantes. Entonces, vamos a escuchar a la profesora Ruth, para no hacerles más spoilers. También tengo que comentarles, porque se van a dar cuenta de todas maneras, que como la profe Ruth estaba con un fuerte resfrío, se sintió de verdad bastante complicada de salud, no quiso salir en vivo en el video, así que se nos ocurrió que con una foto de ella pudiésemos convertirla en avatar y que fuese su avatar pues quien nos relatara la experiencia. Así que, bueno, ahí no voy a hacer más introducción, voy a dejar que escuchen entonces la primera parte de su relato. Hola, soy la profesora Ruth. Me da mucho gusto aportar con esta presentación de mi estimada Isis. Vengo a compartir con ustedes una experiencia reciente que ha sido muy interesante. Durante el primer trimestre de este año, se nos presentó una situación compleja con los estudiantes del primer año de la carrera de educación. Parecía una pandemia de estados ansiosos evidenciando mucha dificultad para gestionar sus emociones. La universidad ha promovido espacios de autocuidado, orientación psicológica, charlas extra cátedra, pero sin resultados, sobre todo por la poca motivación de los estudiantes de participar. Por otro lado, formo parte de un proyecto de integración de la inteligencia artificial en nuestra labor docente, donde me corresponde, junto a un grupo de profesores, generar estrategias y actividades con otros colegas y con los estudiantes, e ir registrando y analizando los resultados. Como se imaginarán, tuvimos que activar nuestra creatividad e ingenio como docentes, y dimos con una propuesta de experiencia muy entretenida que buscaba atender la gestión de emociones y al mismo tiempo la integración de herramientas de IA. Le pedimos a nuestros estudiantes que cada uno debía escribir un cuento. Para ello les explicamos los pasos a seguir y la estructura para que sus historias quedaran muy bien escritas. Luego les colocamos ciertas condiciones. La extensión no debía superar las 500 palabras. El cuento puede desarrollar temática libre y ubicarse en el contexto real o ficticio siempre y cuando la interrelación entre los personajes y el simbolismo empleado en el relato dé cuenta de la gestión de valores humanos relevantes, de los cuales ellos debían incluir 2 o 3 para su cuento. A ver, amiga Isis, si gustas tú o tu audiencia pueden interrumpirme, para ahondar en algún punto del proceso que les voy comentando. Muy bien, sí, yo le pedí a la profe que hiciera pausas porque como yo dividí esto como en dos etapas. En esta primera parte ella nos comentó como ese diagnóstico, esa identificación de una situación que era muy evidente con sus estudiantes del primer año de la carrera de educación, relacionada un poco a la gestión de las emociones de estos chicos y chicas que estaban teniendo muchas dificultades y que esta situación estaba teniendo un impacto importante en el desempeño de ellos dentro de lo que es su proceso de aprendizaje en la universidad. Y bueno, todos los profesores estaban bastante preocupados por esto, bueno, y la profesora Ruth, que es genial, y se arriesgó a crear una estrategia entretenida, diferente, innovadora, y que además, bueno, la integró con la inteligencia artificial. Entonces, en la segunda parte del relato vamos a ver cómo lo hizo con inteligencia artificial. Ahora, vamos a hacer una pequeña bajada conceptual sobre el storytelling, que es la herramienta que efectivamente nos convoca y que aplicó la profesora Ruth. El storytelling es el arte y la técnica de contar historias de una manera atractiva, estructurada y sin duda emocional. Aquí, como pueden ver algunas imágenes que les coloco, todas fueron creadas con inteligencia artificial y en algunas de ellas ustedes pueden identificar pues los personajes, conocidos personajes, donde la constante de todas estas imágenes es que cada uno está transmitiendo de una manera pues ojalá significativa un mensaje o varios mensajes a través de historias.
contando, relatando historias. ¿Okay? Ahora bien, ¿sabían ustedes que nuestro cerebro es como un escenario donde la emoción y el aprendizaje bailan juntos? ¿Qué tiene que ver esto con el storytelling y con lo que venimos hablando de cuál es el enfoque conceptual que tiene esta herramienta? Bueno, precisamente tiene que ver con las emociones. Cada vez que conectamos emocionalmente con nuestros estudiantes, la amígdala, que es esa pequeña joya que tenemos en nuestro sistema límbico, se enciende y nos hace generar una mayor posibilidad de recordar, ¿no? Potencia nuestra posibilidad de recordar esa información que generó una emoción en nosotros. Cuando experimentamos emociones se liberan neurotransmisores como la dopamina. Y la dopamina está asociada al placer, a la recompensa y a la consolidación de la memoria. Además, también tiene una fuerte influencia las emociones sobre la motivación. Y cuando un estudiante se siente emocionalmente conectado, sea con el material, sea con la estrategia, con la experiencia que lo estamos haciendo vivir, con la forma en que el docente transmite la exposición de estos contenidos, de esta información, o en definitiva, con los relatos de los cuentos que estamos creando para ellos, esa motivación genera mayor compromiso por parte de nuestros estudiantes y como sabemos esto es fundamental para que se logre pues, un proceso efectivo y significativo de aprendizaje. Entonces, sí o sí es fundamental que comprendamos que la herramienta del storytelling hace uso, de hecho aprovecha todo el potencial que tiene este proceso natural, biológico que se da en los seres humanos, que tiene que ver con toda esta liberación de neurotransmisores, todo este proceso bioquímico que se genera en nuestro cerebro cuando tenemos estímulos internos o externos que generan emociones y estas emociones pues nos movilizan hacia comportamientos, hacia conductas y definitivamente hacia una serie de acciones posteriores al manejo o la gestión de esas emociones. De hecho, el storytelling no nace dentro del contexto educativo, nace es en el contexto del marketing, para movilizar a las personas hacia la acción de compra, hacia la decisión y la acción de compra. Ahora, ¿cómo podemos nosotros utilizar entonces esta herramienta en el contexto de la educación? ¿Qué es lo que les estamos vendiendo a nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que queremos que ellos nos compren? Pues efectivamente nos interesa que nuestros estudiantes nos compren alguna idea, alguna buena práctica, alguna conducta que queramos reforzar en ellos. De verdad que las posibilidades son casi infinitas y apenas yo aquí les traigo algunas alternativas de cómo podemos integrar esto, ¿no? Entonces, a través de las historias podemos convertir conceptos que originalmente eran abstractos en algo mucho más tangible y fácil de recordar. Los cuentos nos permiten inculcar valores y habilidades socioemocionales si lo incentivamos de esa forma, a través del relato. Con proyectos de clase basados en historias podemos generar un aprendizaje mucho más dinámico. Podemos potenciar las competencias lingüísticas y creativas, por supuesto, de nuestros estudiantes. Podemos estimular el interés por diversas culturas y tradiciones. De hecho, en este punto está haciendo un boom el uso de la imagen de personajes históricos para que sean ellos mismos, a través del avatar que se crea de ellos, quienes relaten situaciones o aportes que ellos hayan realizado en distintas disciplinas que históricamente han generado un aporte en la sociedad. Entonces, no es lo mismo que el docente se pare frente a sus estudiantes y exponga algo que puede ser interesante a que sea el mismo creador de la teoría quien se los explique y se los muestre. También, por ejemplo, nos permite unir teoría con práctica mediante ejemplos que sean realmente vívidos, porque los vamos a colocar a ellos a experimentar y vivir en primera persona, o como lector, o como audiencia, digamos, dependiendo del tipo de historia, relato, si lo acompañamos con video, con elementos multimedia, etc. Nos permite además encender la chispa del aprendizaje independiente. Todo esto lo vamos a evidenciar, bueno, no todo, pero parte de esto lo vamos a evidenciar justamente en el testimonio que nos está explicando o nos está comentando la profesora Ruth, de cómo ella logró hacer la bajada del uso de los relatos, del escribir historias, de escribir cuentos,
con sus estudiantes para que efectivamente ellos lograran gestionar de una manera más asertiva sus emociones, lograran hacerse vulnerables en un espacio seguro y hacer saber, hacer ver qué es lo que pasaba dentro de ellos, cuáles eran como sus pensamientos, sus situaciones personales, ¿no? Compartiéndolo a través de historias donde, como no están hablando en primera persona de ellos, sino a través de los personajes, pues obviamente ellos se sentían mucho más seguros y respaldados porque están como autores detrás del cuento. Y el resultado de verdad, que lo vamos a ver más adelante, fue increíble. En el contexto del aprendizaje corporativo, las historias nos pueden permitir reforzar y transmitir, por ejemplo, misión y visión empresarial si lo utilizamos en un contexto de una inducción, de un onboarding. El storytelling muestra situaciones laborales reales, perfeccionando habilidades interpersonales, nos permite relacionar la formación con vivencias que les hagan significado y que generen mayor compromiso, y en las narrativas mejoran la memorización y la comprensión de la información. En mi caso particular, yo vengo usando el storytelling desde hace aproximadamente unos 5 años en el contexto del desarrollo de programas de capacitación laboral, y básicamente lo he usado, por ejemplo, en actividades que estén vinculadas a una necesidad que nos plantea la empresa para posicionar buenas prácticas o para mostrar consecuencias de las malas prácticas. ¿Okay? También en temas de seguridad laboral, donde a lo mejor están teniendo muchos accidentes laborales por el mal uso de maquinaria o la incorporación de un nuevo procedimiento donde necesita que las personas sigan paso a paso las etapas de algún proceso que se esté incorporando, o incluso también lo hemos utilizado en cursos normativos, en la aplicación de alguna determinada norma, por ejemplo la de compliance, donde colocábamos en contexto algún rol de algún colaborador, un gerente, alguien del área de finanzas, por ejemplo, que estaba siendo sobornado o que pretendía sobornar a alguien, o hacer una contratación allí de algún proveedor que era conocido para obtener algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, todo esto se mostraba a través de un relato con personajes, con situación, con clímax, con desenlace, con todos los elementos que están incluidos dentro del contexto de narrar una historia, y que además le hiciera sentido porque todo lo que era la ambientación, los roles de los personajes, los diálogos, todo estaba relacionado a la realidad y a la naturaleza de la organización. Y después de esto, que lográbamos como ese efecto de sensibilización, de movilización de emociones en el trabajador, en el colaborador, lo encontrábamos en una disposición distinta para recibir toda la otra parte, que bueno, que es como lo conceptual, lo normativo, etc., ¿no? Los resultados son significativamente mejores en comparación a una capacitación tradicional donde exponemos un montón de información. Bien, en este punto, la pregunta es, ¿jugamos a ser escritores? ¿Se animan a intentarlo? ¿Se animan a escribir? ¿Se animan a soñar, a idear, a imaginarse situaciones, personajes, conflictos? Muchas veces hemos visto en televisión, en películas, y cuando estamos viendo algo como que se nos abre la imaginación, pero pasar de eso a agarrar un papel y un lápiz o agarrar el computador y un documento en blanco y empezar a escribir, es como del dicho al hecho, hay un gran trecho, ¿no? Entonces, es importante que nos realicemos esta pregunta. ¿Queremos escribir? ¿Nos llama la atención? ¿Nos sentimos llamados a escribir historias, a escribir relatos, a escribir cuentos con propósito que puedan hacerle sentido a nuestros estudiantes? En mi caso particular, esto ha sido un hobby, el escribir ha sido un hobby realmente bastante como intuitivo para mí, pero sin mucha formación de base, y desde hace un tiempo para acá tomé la decisión de formalizarlo un poco más, de tener una base más sólida, más técnica, pero en definitiva no quiero hacerlo de manera aislada. Decidí aprender a hacerlo porque es algo que está en presente, lo estoy experimentando en el presente. Decidí hacerlo con propósito, integrando todo este tema de la escritura en el contexto del propósito al que yo me siento llamada y que creo que es el común en el que estamos llamados todos los que estamos en el mundo de la educación, que es a transformar vidas a través
de procesos de aprendizaje. Entonces, qué bonito que podamos escribir historias, jugar a ser escritores, pero con ese propósito, ¿no? Que es como fundamental en nuestra labor. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo en concreto yo agarro y escribo una historia aceptable, que tenga, digamos, la estructura adecuada, que además que esa es lo que llamamos estructura adecuada, no tiene que ver con, no sé, con un tema como estético, solamente tiene que ver con que hay fórmulas que ya han sido probadas y que funcionan para que nuestro lector, que en este caso puede ser nuestro estudiante, realmente sea movilizado por distintas etapas que lo vayan emocionando de la manera necesaria para que se enganche con la historia y los distintos momentos que tiene la historia, ¿no? Desde que se presentan los personajes, desde que va evolucionando el proceso y llega a un momento en el que empieza a tener ciertos conflictos, llega a un punto clímax de la historia, luego empieza el proceso de resolución hasta que viene el desenlace, ¿no? Entonces, eso tiene toda una intención y tiene mucho que ver con los estudios que se han hecho desde el punto de vista también psicológico y como les hablaba antes, desde el punto de vista de la neurociencia también, de cómo funcionamos desde el punto de vista bioquímico y cómo funciona nuestro cerebro, cómo percibe y recibe esos estímulos y el efecto que eso nos causa, ¿no? Entonces, eso es todo intencionado. En este caso, la primera fórmula que les comparto es de un mitólogo, escritor y profesor estadounidense llamado Joseph Campbell, quien escribió una obra preciosa que se llama El hombre de las mil caras en el año 1949. Y a pesar de lo antigua que es, lo interesante es que todavía hoy día está vigente esa propuesta que él incorpora dentro de esa obra que se llama El viaje del héroe o el monomito de Campbell. Este aporte que él hizo, que se resume en ese gráfico que ven en pantalla, de 12 paradas o 12 pasos, fue utilizado por muchas disciplinas e industrias. Por ejemplo, el tema, o sea, la psicología lo utiliza para explicar procesos internos de nosotros como seres humanos, en nuestro proceso de desarrollo, de introspección, de evolución. La antropología también lo usa, la industria del cine también, pero aquí es importante que leamos esto que dice, ¿qué es lo que explicó Campbell en su propuesta? Justamente él trata de explicar que la vida de cada persona consiste en emprender un viaje que le obliga a afrontar una serie de pruebas psicológicas que deben ser superadas y para conseguir evolucionar como ser humano. ¿Okay? Ese es como el fin último, ¿no? Lograr la transformación y la evolución del ser humano. Y que además la sabiduría que adquiere en ese proceso de transformación siente la necesidad luego de compartirla con el resto del mundo una vez que vuelve al hogar, es decir, una vez que culmina su viaje. Además, como dato curioso, Campbell comprueba que este mito, acuérdense que él es un mitólogo, lo que hoy día podríamos llamar un historiador, se repite en todas las culturas y mitologías del mundo con independencia de su religión o influencia geográfica. De hecho, demostró que existe un camino para realizar las transformaciones necesarias en el ser humano y que además este camino es universal. Ok, esto es lo que está escrito respecto al aporte que hizo Campbell. Sin embargo, sin embargo, no necesariamente es como literal en todos los contextos y para todos los casos. Les comentaba hace unos minutitos atrás que una de las industrias que utilizó y que usa hoy día es la industria cinematográfica. El monolito de Campbell, bueno, de hecho no quisiera yo arruinar los gustos cinematográficos de ustedes o si les gusta mucho ir al cine o ver películas en las plataformas estas que están disponibles, pero resulta que les voy a revelar una verdad. Los mayores éxitos cinematográficos, puedo decir que prácticamente, no sé, casi el 100% de los grandes éxitos hollywoodenses usan esta fórmula. O sea, y además ni siquiera se arriesgan a usar otra o a modificarla de manera demasiado sustancial, porque esta fórmula se viene usando en la industria cinematográfica desde hace muchísimos años, facturando millones y millones de dólares. Es decir, es una fórmula probada que funciona. Y por esa razón no hay mayores riesgos y no se atreven a hacer cosas tan distintas. Cuando ustedes tienen conciencia de esto,
de lo que les acabo de decir, y los que quieran profundizar acerca del monomito de Campbell, de sus 12 pasos, en qué consiste cada paso y todo esto, se van a dar cuenta que ahora cuando vayan al cine y vean cualquier éxito hollywoodense, van a lograr identificar los 12 pasos, o la mayoría de los 12 pasos. Entonces van a entender que a pesar de que las películas exponen temáticas distintas, pues en realidad la estructura siempre es similar. Eso me arruinó un poco a mí en el sentido como, digamos, como espectadora, porque ahora estoy como crítica examinando todas las películas que veo desde que supe esta información. Pues. Bien, en el contexto del diseño de nuestros relatos, lo ideal es que podamos lograr una estructura un poco más resumida del monomito, porque de verdad los 12 pasos hacen un poco complejo, profundo e incluso muy extenso el desarrollo de las historias, ¿no? Y como no estamos trabajando en un contexto de crear una producción cinematográfica o una novela, un libro, es mejor irnos a una estructura un poco más simplificada que nos permita obtener historias más concretas, ojalá de hecho microcuentos, ¿okay? Que nos manejemos en un contexto de una extensión que nos permita insertarlo como una estrategia dentro del aula, en un proceso de enseñanza y aprendizaje o en un proceso de capacitación, de aprendizaje corporativo, pero que no se nos haga infinito, pues que no se nos salga, digamos, de las manos. Entonces, aquí les traigo una primera fórmula que resume el monomito de Campbell en 3 grandes momentos, partida, iniciación y regreso, y hace la bajada de cada momento en 3 aspectos. Importante, no es necesario que ustedes sigan, digamos, los 9 puntos que están ahí expuestos, es decir, porque están 3, 3 y 3. No es necesario que sigan al pie de la letra los 9, porque va a ser importante que ustedes, de acuerdo a su contexto, a la naturaleza de la situación que quieren atender a través de relatos o de historias, ustedes puedan decidir si los contemplan todos o si omiten alguno de ellos. No le vamos a hacer enojar a Campbell porque personalicemos o adaptemos su fórmula de acuerdo a nuestras necesidades, todo lo contrario, finalmente el objetivo de esto es potenciar y facilitar el camino que seguimos para aprender a escribir historias, relatos, dentro de los distintos géneros narrativos. ¿Okay? Aquí entonces, la partida, la llamada a la aventura. El héroe es invitado a salir de su zona de confort. Aquí el héroe puede ser simplemente el protagonista de nuestra historia, el colaborador, el maestro, un estudiante, una mamá, un papá, un niño, infinitos, una mascota, dependiendo de lo que estemos contando, ¿ok? Entonces, el héroe no es necesariamente literal un héroe con capa, espada y todo el asunto. ¿Qué le pasa a este protagonista? Recuerda que el protagonista de una historia, de acuerdo a la experiencia que tenemos como espectador o como lectores, es a quien le pasa la mayoría de las cosas, o es el que hace la mayoría de las acciones importantes. ¿Qué pasa? En este primer momento, esta persona es llamado a salir de su zona de confort, a cambiar la manera en que viene haciendo las cosas. Y esta persona rechaza ese llamado, se resiste a ese cambio. Sin embargo, recibe la ayuda, de acuerdo a cómo lo describe Campbell, una ayuda sobrenatural que de alguna forma se transforma en un mentor, en una fuerza que le acompaña y lo motiva y lo moviliza a aceptar el propósito o el desafío que se le está presentando. Luego viene la iniciación, donde empieza a enfrentar muchos obstáculos, muchos desafíos, hasta que se aproxima a la cueva más íntima, que es como el miedo más profundo que tiene esta persona y que se convierte como en el gran muro, en el gran obstáculo para finalmente conseguir el propósito al que está siendo llamado. Viene la recompensa, que es cuando él obtiene el objeto o el conocimiento valioso después que pasa por todo ese proceso de vencer ese gran miedo tan profundo que tiene. En el regreso se supone que esta persona intenta como escapar con la recompensa, es decir, como ya, bueno, ya obtuve mi conocimiento, obtuve mi recompensa, mi obsequio, dependiendo de cómo ustedes estén diseñando su relato, pero es como perseguido, es como
aparece algún personaje o alguna circunstancia que intenta devolverlo a la zona de confort, devolverlo a la manera anterior de hacer las cosas, tentarlo nuevamente. Y este héroe nuevamente tiene una gran batalla, una batalla final que logra superar y demuestra que efectivamente él ha sido transformado, él evolucionó. Y entonces que viene el regreso con el elixir, que es cuando él retorna a su mundo natural, que puede ser su espacio de trabajo, en el caso de los estudiantes puede ser en su hogar, en su ámbito de las clases, etcétera, y vienen ya siendo otra persona. Se supone que ninguna persona que atraviesa el viaje del héroe termina siendo la misma que fue al inicio, porque ahora es una persona evolucionada que transformó y necesita compartir ese conocimiento con el resto de las personas, con el resto de compañeros. Esto es la primera fórmula que les propongo. Bueno, aquí les traigo como un pequeñito ejemplo, muy resumido, de cómo se evidencian estos tres grandes momentos en la saga de Harry Potter. ¿Okay? Entonces, Harry recibe su carta de Hogwarts, inicialmente rechaza la idea, pero con la ayuda de Hagrid decide ir. Harry se enfrenta a varios desafíos en Hogwarts, que de hecho se enfrenta a Voldemort en el Innsmouth Cave, que es como ese momento más oscuro de Harry Potter, y obtiene la piedra filosofal como recompensa. Y luego Harry derrota a Voldemort en una gran batalla final y regresa a su mundo con el conocimiento y la experiencia adquirida, listo para compartir ese elixir con los demás. Aquí está la segunda fórmula. La segunda fórmula es una pirámide de Freytag, donde también se evidencian pues diferentes momentos, desde la exposición de los personajes, las circunstancias que van empujando al protagonista a movilizarse de la zona de confort, podemos decir, existe una complicación que hace más complejo el problema que al protagonista, el problema que el protagonista necesita resolver para poder evolucionar, para poder avanzar, y allí podemos integrar nuevos personajes en escena. Viene el clímax, que es el momento cumbre de la historia, que puede estar como a la mitad del relato. Después viene el descenso de la acción, que es cuando se va resolviendo esta gran problemática y debe ser de una manera paulatina para que sea creíble para el lector, no de forma abrupta, y finalmente resolución y el desenlace. ¿Ok? Más adelante vamos a entender por qué yo les estoy haciendo ver estas fórmulas de esta forma como bien general, porque vamos a hacer uso de ellas cuando empecemos a integrar la inteligencia artificial. Y esta tercera fórmula es una variación detallada y específica de la estructura narrativa clásica compuesta por tres partes, inicio, desarrollo y desenlace, pero integrando algunos elementos como el giro, el clímax, que son propios de la escritura creativa. Entonces, en el inicio se presenta un conflicto claro, atractivo, que sea como el motor principal de la trama, puede ser interno o externo, es decir, puede ser un conflicto que tenga interno el protagonista o que se genera en su entorno, pero debe ser lo suficientemente fuerte como para mantener el interés del lector. Luego viene el desarrollo, donde se profundiza en el conflicto, se añaden capas y detalles del mismo, se introducen elementos que hagan al lector que se sienta aún más conectado con la situación y los personajes involucrados, y se asegura de establecer un escenario y un contexto que apoya el desarrollo de la trama. Luego viene el giro, se introduce un giro inesperado, lo vemos en muchas películas, en muchos relatos, en muchos libros, donde sucede algo que cambia por completo el sentido, el giro de la historia, es un evento inesperado, esto engancha mucho al lector. Luego está el clímax, que crea un momento en el que las emociones se encuentran en su punto más alto, donde el conflicto se enfrenta de frente y las acciones y decisiones tomadas en ese punto son cruciales para el desenlace. Y finalmente el desenlace, donde se resuelve el conflicto de una manera que sea coherente con la trama y con los personajes. Esta es la tercera fórmula que les propongo. Ahora vamos con la segunda parte del relato de nuestra profesora Ruth, quien ahora nos va a comentar un poquito cómo hizo la integración de la inteligencia artificial, qué herramientas utilizó, y después vamos a integrar todas estas dos etapas y lo vamos a visualizar y vamos a ver ejemplos. Así que no desesperen. Les comento que estoy muy emocionada de poder compartirles esta experiencia, ya quiero mostrarles cómo resultaron de maravillosos los cuentos. Pero antes, quiero hablarles de cómo integramos la inteligencia artificial para llevar adelante este bonito proyecto. Lo primero fue seleccionar las herramientas de IA en un universo disponible bastante amplio, no con la idea de casarnos con alguna y excluir otras,
sino con el objetivo de hacer viable la curva de aprendizaje de una primera experiencia que era necesario concretar en un lapso no mayor de 3 semanas. Así que elegimos ChatGPT 4 como IA generativa, DALL-E 3 como herramienta para crear imágenes a partir de texto y luego les dimos libertad de elegir alguna herramienta de presentación. Luego me dediqué a explicarles cómo debían preparar el contexto de sus historias para generar el input con el cual empezarían a diseñar sus relatos a través del ChatGPT. Y de allí pasamos a la redacción de los amados prompts. Les dejé una fórmula sencilla para escribir sus prompts y les mostré varios ejemplos, pero esta parte no hay mejor forma de comprenderla si no es practicando, una y otra vez, corrigiendo las veces que sea necesario hasta dar con el prompt feliz que les diera como resultado una versión de su cuento con la que se sintieran conformes. Luego, ellos debían ajustar aspectos puntuales y generar la versión final para ilustrar. Seguidamente, manos a la obra con DALL-E 3, generando las imágenes para acompañar las escenas de sus cuentos y finalmente hacer el montaje en el formato de presentación de su preferencia, teniendo como opciones principales, historieta, libro digital y video presentación. ¿Les parece que haga una pausa? Mi compañera Isis les entregará recomendaciones para que ustedes junto a sus estudiantes también utilicen estas herramientas de inteligencia artificial en el diseño de sus historias. Súper. Muy bien. Tal como la profesora Ruth nos comentó, era necesario pues aterrizar esto en una actividad que fuese controlada, una estrategia que fuese controlada, porque el tiempo que tenían no podía excederse de 3 semanas, por lo tanto, dentro del universo disponible de herramientas de inteligencia artificial, seleccionaron una para la generación de texto y una para la creación de las ilustraciones de las imágenes que iban a acompañar los relatos, los cuentos que sus estudiantes tenían que elaborar. Entonces, antes de avanzar con esa otra parte de la escritura de los cuentos con la integración de las IA, vamos a repasar aquí el tema del prompt. Quizá muchos de ustedes ya han visto otras conferencias o han realizado cursos o han leído cosas en internet relacionadas con el prompt. Es muy probable porque esto, o sea, como que la cantidad de información es abrumadora todos los días, entonces está esto por todas partes. Pero de todas maneras vamos a hacer vamos a recapitular. ¿Qué es un prompt? Es un enunciado, es una pregunta o una frase que se proporciona a un modelo de lenguaje para guiar y generar una respuesta o texto basado en el contexto que le estamos proporcionando. Entonces, el prompt es la manera en que interactuamos con la inteligencia artificial para generar esa instrucción en forma de pregunta o de instrucción de solicitud para generar entonces el resultado de acuerdo a nuestra necesidad, nuestro contexto, lo que estamos buscando. Bien, hay algunas características que de alguna manera prevalecen en la calidad de un prompt, ¿okay? En la estructura de cómo debemos diseñar estas instrucciones para la inteligencia artificial. Uno, el contexto. Los prompts proporcionan contexto al modelo de lenguaje, ayudándolo a entender el enfoque o consulta del tema en cuestión. Los prompts bien formulados permiten al modelo de lenguaje ofrecer respuestas coherentes y lógicas. La calidad de un prompt influye en la calidad de la respuesta generada por el modelo. Cuando tenemos un prompt lo suficientemente claro y específico, hay más probabilidad de que el resultado que nos genera también tenga un gran nivel de coherencia y de precisión y que finalmente nos sea útil para lo que estamos necesitando. La longitud, pues los prompts pueden ser desde una palabra, una frase o un párrafo con un nivel de especificidad increíble. ¿Okay? Entonces, en cuanto a longitud, no hay una restricción, porque va a depender mucho del trabajo que ustedes están realizando y de las múltiples correcciones que uno suele hacerle a los prompts hasta dar con el resultado que estamos necesitando. Para los que estamos acá, que somos del mundo de la educación, conocemos lo que es un objetivo de aprendizaje y que para que un objetivo de aprendizaje esté bien formulado, hay taxonomías que nos permiten darle una estructura adecuada que de alguna manera faciliten la comprensión de lo que se espera con ese objetivo. En el caso del prompt, también hay algunas estructuras que nos permiten, pues lo mismo, que el resultado sea lo más acertado posible. Entonces,
Lo primero es declarar cuál es la acción principal que necesitamos que la inteligencia artificial generativa lleve adelante. Y esto lo vamos a hacer declarando un verbo en infinitivo que indique claramente qué es lo que debe hacer. Luego, el tema. Este debería ser sustantivo que indique bajo qué temática debe enfocarse la respuesta. Luego debemos especificar detalles adicionales que le puedan dar mayor referencia y enfocar la respuesta. En este punto de los detalles adicionales podemos agregar referencias, ejemplos, todo lo que consideremos que puede ayudar a la inteligencia artificial a acotar en un rango específico de acción esa respuesta que nos va a generar. Y no lo haga de una manera tan amplia que después tengamos que estar puliendo y puliendo y puliendo, puliendo hasta llegar al resultado. Luego la limitación son reglas o restricciones que le pedimos que considere. Pueden ser de extensión de cantidad de palabras, por ejemplo, en no más de 500 palabras, genérame un texto con estas características, tanto, tanto. Puede ser, por ejemplo, toma en cuenta la audiencia a la que voy a dirigir esta información, que son jóvenes entre 18 y 23 años. O toma en cuenta que esta información está enfocada a personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque me interesa que el lenguaje que utilices en tu respuesta esté acorde a los intereses generacionales, a la forma en que se comunican, a la forma en que comprenden mejor una información o un mensaje que se les esté dando. ¿Ok? Y así, o sea, digamos que las posibilidades en que nosotros podemos limitar o restringir la respuesta va a depender mucho de nuestra necesidad, del contexto de lo que estemos buscando. 2 tips. 1, antes del objetivo, dale un rol a la inteligencia artificial generativa. Es decir, ponle una camiseta. Imagínate que eres un especialista en tal cosa o actúa como máster en narrativa, transmedia y storytelling y diseña en no más de 500 palabras un relato con la siguiente estructura. Ahí les estoy adelantando parte de lo que vamos a ver ahora. Luego, proporciona un ejemplo si lo tienes a la mano para darle mayor contexto de lo que requieres y tu resultado te aseguro que va a ser más preciso. Las 2 herramientas que entonces utilizó la profesora Ruth con sus estudiantes y que yo les voy a mostrar algunos ejemplos es el ChatGPT en la versión 4 y el DALL-E 3, que ahora viene integrada dentro del ChatGPT en la versión 4 Plus, porque antes estaba DALL-E 2, que viene como una herramienta independiente, que tenía ya ciertas prestaciones bien interesantes, pero ahora en su versión 3 viene integrado dentro del chat. Eso tiene una ventaja que podemos gestionar y trabajar todo lo que estamos haciendo sin estar abriendo y cerrando aplicaciones y porque además, bueno, por lo menos a mí me pasa que como que me mareo. Tengo como montones de aplicaciones abiertas y termino mareada y ya me pierdo qué era lo que estaba haciendo en cada una, etc. Entonces, que hayan integrado esto para mí ha sido súper, súper útil. Hemos llegado al momento de la verdad. El prompt feliz. ¿Por qué voy a empezar por ahí. ¿Por qué yo le llamo prompt feliz? Porque la verdad es que en lo particular me he sentido un poco infeliz cuando he obtenido como resultado, después que me doy a la tarea de escribir un hermoso prompt, un resultado que no es lo que yo espero, que no me sirve, que no me es útil. Y cuando te sucede una vez, ya tú lo sigues intentando, 2, 3, bueno, cuando vas como por no sé, 100 veces, ya estás tan frustrado y estás tan infeliz que quieres desistir. Entonces, cuando finalmente logras un resultado óptimo, un resultado que te haga sentido, que te sea útil, a ese prompt yo le llamo prompt feliz. Y lo guardo y lo conservo para futuras ocasiones donde necesite algo similar a lo que estaba trabajando en ese momento. En este contexto de lo que estamos trabajando, esta fue la estructura, la fórmula que me sirvió o me ha servido. Primero, dándole el rol, actúa como máster en storytelling y narrativa y desarrolla una historia de aproximadamente 500 palabras basada en la siguiente estructura. ¿Qué le vamos a colocar en la estructura? Fórmula 1 del resumen del monomito de Campbell, fórmula 2, la pirámide que vimos con los distintos momentos, fórmula 3, la combinación donde estaban como los elementos básicos de la narrativa, más algunos añadidos de la escritura creativa, que lo vimos,
Entonces, cualquiera de esas tres la podemos colocar acá u otra de su preferencia. Si ustedes conocen otra fórmula, otra estructura narrativa para diseñar relatos, para diseñar las historias, los cuentos, bien, la pueden colocar acá. Luego que tenemos la estructura, vienen los detalles personalizados. Entonces allí, esto es a libre elección. Yo le coloco a ustedes estos puntos, diálogos significativos entre los personajes, cuál es el estilo que deseas para el diseño de la historia, cuál es el tono, el tema central. Por ejemplo, en estilo y tono, pasa mucho que si ya tenemos más o menos clara nuestra audiencia, si son nuestros estudiantes del colegio, nuestros estudiantes de la universidad, si son los colaboradores de la empresa, si esta empresa además es de un rubro específico, si desde el punto de vista generacional nos interesa que la inteligencia artificial considere algunos aspectos de los intereses que le son significativos a ese grupo de personas. O sea, todo esto es súper valioso para que el resultado que nos genera la inteligencia artificial esté como enmarcado en el contexto. El tema central, eventualmente puede que no tengas ni idea de qué tema quieres considerar, tema libre, y le das la libertad a que te haga propuestas la inteligencia artificial, o si ya, como la profesora Ruth, tiene identificado una situación, un diagnóstico, ya ella tenía una idea de que quería trabajar con gestión emocional, con valores, con propósito de vida, con temas de gestión vocacional, de estos conflictos vocacionales que tienen los estudiantes cuando todavía están apenas en el primer año de su carrera universitaria. Entonces ella tenía una idea de cuáles eran las temáticas que ella quería trabajar y por eso en su PRON ella ya lo tenía incorporado. Preferencia de ambientación, si ustedes quieren colocar la historia en un momento futurista, en el pasado, en el presente, además en una ambientación física, en la universidad, en el hogar, en el contexto laboral, etcétera, ¿no? Preferencia de personajes, si ustedes quieren darle relevancia a la presencia de igual cantidad de hombres y mujeres, que el protagonista sea un hombre o que sea una mujer, que además con un tono inclusivo, diverso, en fin. Las posibilidades son infinitas, todo va a depender otra vez de la necesidad, del contexto, de lo que ustedes estén buscando con el relato que quieren generar. Bien, después que ya tenemos creado nuestro relato, nuestra historia, que vale destacar que no es así como que ustedes escriben el prompt feliz, enter, tarán, al primer intento ya tengo lista mi relato, mi historia, mi cuento. No es tan así, ¿no? Como les decía, son muchos intentos, muchas correcciones al prompt. De hecho, hay varios caminos a seguir. Si ustedes pisan enter y les da un resultado, ustedes bien pueden tomar ese resultado, pegarlo en un documento, por ejemplo, de Word o de otro documento, o sea, otra herramienta de gestión de texto y editar. De una vez ustedes, ahí usar su creatividad, sus conocimientos previos, etcétera, y editar el resultado que les generó la inteligencia artificial y de una vez irse con una versión final. Otra alternativa es que en vez de extraer de una vez ese primer resultado, ir modificando el prompt, ir ajustando el prompt, ir visualizando cómo va transformándose el relato que escribe, o sea, que nos genera como resultado la inteligencia artificial a medida que nosotros vamos haciendo esos ajustes. Es interesante experimentar ese proceso de ajuste a través de los prompts, hasta que demos con un resultado que nos haga más feliz. Después que tenemos entonces nuestro relato, viene el momento de crear las imágenes que van a acompañar la historia. Les traigo dos opciones. Todo, acuérdense que cuando yo digo les traigo fórmulas, les traigo opciones, quiere decir que hay muchas más alternativas, pero en este contexto pues les traigo algunas para que tengan como un punto de partida, para empezar a experimentar con todo esto. Opción 1, paso 1. Primero colocamos este prompt que yo les estoy ofreciendo acá en ChatGPT. Actúa como máster en storytelling, comunicación audiovisual, ilustración y diseño gráfico y con gran expertise como ingeniero de prompt y genera una descripción precisa, coherente y acorde con las indicaciones que necesita DALL-E 3 para que diseñe las imágenes que representan las escenas de la historia, coloco el nombre de la historia, en formato de identificar si va a ser un cuento, una novela gráfica, una historieta, un cómics, etc.,
empleando como estilo gráfico, escribir el estilo deseado, y sé específico con las características del ambiente, de los personajes, tipo, color, vestimenta, expresiones faciales y demás detalles que faciliten a DALL-E 3 diseñar adecuadamente todas las imágenes de la historia. ¿Qué estoy haciendo? Haciendo uso de la inteligencia artificial generativa para que ella misma me ayude a elaborar el mejor prompt para la herramienta que me va a diseñar las imágenes. ¿Okay? Eso es lo que estoy haciendo. Después que hice eso, agarro el resultado que me va a generar la inteligencia artificial generativa y me voy a ir con esa información a la aplicación de DALL-E 3 o a la opción de DALL-E 3 dentro del mismo ChatGPT. Y le voy a decir, actúa como máster en storytelling, comunicación audiovisual, ilustración y diseño gráfico y diseña las imágenes que representan las escenas de la historia, nombre de la historia, en formato de cuento, novela gráfica, historieta tanto, considera las instrucciones específicas para cada escena. Y ahí voy a colocar la magia de la respuesta que me entregó ChatGPT cuando apliqué el paso 1. Varias alternativas hay. Una, pegar todo e intentar ver si doy con, o sea, tengo la buena suerte de que el DALL-E 3 me genera de una vez varias escenas. Generalmente DALL-E 3 te da ya 4 resultados, de 4 opciones de imagen. ¿Ok? Me ha pasado, ¿ok? Me ha pasado que cuando lo hago de esa forma como que se desordena un poco. Entonces los resultados como que no son tan buenos. ¿Ok? O de los 4, 1 o 2 es rescatable. Me ha pasado. Me ha ido mejor cuando voy escena por escena. De hecho, si voy escena por escena y me da 4 opciones de esa escena, me da más posibilidades de escoger de las 4 opciones que me da DALL-E 3, cuál es la que más me gusta, más me hace sentido, más tiene consistencia y coherencia con el resto de las imágenes, porque la idea es que las imágenes queden lo más similares posible. Más adelante vamos a entender un poquito qué pasa con esto, porque no es como que yo coloco el prompt y todas las imágenes quedan perfectamente consistentes desde el punto de vista de estilo, personajes y todo. Básicamente es porque esto está en proceso experimental de prueba. El DALL-E 3, por ejemplo, está en proceso beta. También he utilizado muchas otras herramientas de creación de imágenes y la verdad de las cosas es que para crear imágenes como sueltas están geniales, todas. La de Adobe, de verdad que hay opciones increíbles, muy, muy potentes que crean imágenes muy buenas. Pero cuando yo desafié a esas herramientas de creación de imagen con inteligencia artificial a que me crearan no una, sino un conjunto de imágenes que secuencialmente iban a contar una historia, allí me encontré con la gran dificultad de que ninguna de esas herramientas, probablemente me faltaron por explorar más, porque cada día salen 100 y 100 y 100 más herramientas, pero por lo menos las que yo probé, ninguna me dio ese resultado tan eficiente como sí lo logré con DALL-E 3. Entonces, por eso es que esa fue mi recomendación para la profesora Ruth y a ella también le fue súper bien con esa experiencia. Opción 2. Vámonos directo con DALL-E 3. En vez de pasar primero por ChatGPT, pedirle que nos haga el prompt y todo lo demás, nos vamos directo con DALL-E 3 y le decimos, actúa como máster en storytelling, comunicación audiovisual, ilustración y diseño gráfico y diseña las imágenes que representan las escenas de la historia, nombre de la historia, en formato de identificar el tipo de texto y considera las instrucciones específicas para cada escena. Aquí, ¿cuál es el riesgo? Que como lo estamos haciendo solitos, sin la ayuda de ChatGPT, pues bueno, ahí hay algunos riesgos de que a lo mejor no lo estemos diciendo de la mejor manera para la mejor interpretación de la herramienta DALL-E 3 al momento de darnos el resultado, pero lo podemos intentar, ¿ok? En cualquier caso, cualquier sea la opción que ustedes elijan, la 1, la 2 u otra que ustedes decidan crear o incorporar como opción, siempre va a ser necesario revisar y ajustar o reescribir el prompt hasta que den con el resultado feliz. ¿Qué es el resultado feliz en este contexto? La imagen que más esté acorde con el relato y que luego cuando empiecen a generar no una, sino el conjunto de imágenes que de manera secuencial cuentan la historia gráficamente, tenga sentido. ¿Bien? Bien.
¿Qué es lo que ven acá? Que no se lee con mucho detalle, pero ustedes lo van a poder visualizar porque van a tener acceso a la presentación. Esto es un listado de los estilos gráficos con los que DALL-E 3 les va a generar las opciones de imágenes. ¿Cómo obtuve esto? Esto lo obtuve como a las 4 de la mañana de un día, hace un par de semanas, cuando estaba diseñando la secuencia gráfica de una historia y había intentado, no sé, muchas veces lograr un buen resultado y me salía el personaje en cómics y después el personaje en realismo y después el personaje como en manga y yo decía, no, ¿por qué estoy haciendo mal? Hasta que se me ocurrió preguntarle a DALL-E 3, ¿tú me puedes decir cuáles son los estilos gráficos en los que yo te puedo solicitar que tú diseñes alguna imagen? Y me dio este listado. Y lo encontré maravilloso porque además no solamente lo identificó el nombre, sino una breve descripción de en qué consiste ese estilo gráfico, ¿no? Que es más o menos lo que voy a recibir como resultado en cada caso. Entonces, cuando ustedes estén aplicando el prompt, para crear las imágenes, justamente en el corchete que dice identifica el estilo, ahí ustedes van a colocar uno de cualquiera de estos estilos que están aquí en el listado. ¿Bien? Encantada de mostrar. Ok. Bueno, hemos cubierto esta segunda etapa. Ahora vamos a visualizar por lo menos 2 de los ejemplos de las historias que crearon los estudiantes de la profe Ruth. Espero que les guste. A mí me encantaron. Espero que a ustedes también les gusten y los puedan disfrutar pues, también. Encantada de mostrarles 2 de los cuentos producidos por mis estudiantes. Yo en lo particular me siento muy emocionada con el resultado, ya que evidenciaron un trabajo emocional al construir sus historias reflejando situaciones personales, transmitiendo enseñanzas de autocuidado, empatía, conexión humana, realización personal entre otros aspectos que son relevantes para ellos, y al mismo tiempo exploraron herramientas de inteligencia artificial, lograron dominar sus prompts y generaron una versión, feliz, que espero les guste tanto como a mí. Isis, por favor, presentales a Leo y Ana y su aventura de búsqueda de trabajo y sentido personal y a Mateo y el regalo inesperado de un anciano sabio. Luego nos hacen saber qué les pareció. Me despido, muchas gracias nuevamente por el espacio para compartirles mi experiencia, nos vemos en otra ocasión. Maravilloso. Sin más, para no hacer spoiler, que me emocione y empiezo a hablar de más, les voy a mostrar la aventura de Leo y de Ana. Creo que tengo que dejar de compartir y compartir esa otra pantalla. Sí. A ver. Antonio, si me puedes ayudar, no veo. Hola, ¿cómo está, Isis? Sí, todo bien. Compartes pantalla nuevamente y te ayudo a proyectar. Claro, es que voy a compartir otra pantalla, por eso me salí de la... Okay. Bien, avísame por favor si se ve la imagen de la historia. ¿Sí? Ahora sí, sí se ve. Súper. Bien, las aventuras de Leo y Ana, en busca del trabajo perfecto. Me parece que está hermoso, hermoso. Estos estudiantes tenían pues una situación allí de conflicto interno porque, bueno, no toda la realidad de todos los estudiantes es la misma. Ellos necesitaban trabajar y generar ingresos en paralelo a los estudios y realmente era todo un desafío encontrar algo que cautivara su atención, que les diera propósito, porque además ustedes saben que esta generación se mueve mucho por sentirse como en el tránsito, en el camino de su propósito en la vida, que sienten el significado real de lo que están haciendo, no hacer las cosas por hacerlas. Entonces, estos estudiantes que tenían pues como este conflicto, lo plasmaron en una historia que me parece que quedó preciosa. Se las voy a leer brevemente. Dice, en el vibrante campus universitario, Leo, con una expresión exagerada de preocupación, intentaba hacer malabarismos con una laptop, libros y un café, claramente perdiendo la batalla. Ana se acercó sin poder contener la risa. ¿Entrenando para el circo, Leo?, dijo Ana burlonamente.
Intentaba multitasking extremo, replicó Leo, haciendo una pausa dramática. Pues la verdad, estoy buscando trabajo. Obviamente estaba muy frustrado. Esa noche, en la soledad de su habitación, Leo se debate entre ofertas de trabajo y memes de gatos. Ana lo llamó. Hey, ¿has encontrado algo más que memes para procrastinar? Es investigación. Y sí, una pasantía en diseño, pero no sé, dijo Leo con duda. Dale, ¿qué es lo peor que te podría pasar? Ánimo, le dice Ana. Después de pocos meses, Leo descubrió que la pasantía no era tan emocionante. Entre copiar y pegar y hacer café, estaba perdiendo su chispa creativa. Una tarde, con una expresión de derrota, le dijo a Ana, siento que me he convertido en un robot y ni siquiera es uno cool. Ana levantó una ceja sonriendo. ¿Estás diciendo que no eres un robot tipo transforme secreto? Exacto, rió Leo. Pero en serio, creo que necesito un cambio. Así que Leo, armado con determinación y muchos memes motivadores de su amiga Ana, decidió renunciar y buscar un trabajo que realmente le encendiera el alma. Y para su sorpresa lo encontró en una startup de diseño que valoraba su creatividad y su humor peculiar. Ana y Leo comenzaron a trabajar en proyectos juntos. Las sesiones de lluvia de ideas estaban llenas de risas, ideas locas y, por supuesto, pausas para los memes. Un día, mientras dibujaban juntos, Ana le dijo, sabes, la vida es como esos memes. A veces te ríes, a veces reflexionas, pero al final todo tiene un propósito. Y Leo irritante, y a veces solo necesitas alguien que te recuerde no tomarlo todo tan en serio. Ambos compartieron una risa, sabiendo que, sin importar los desafíos, siempre tendrían el apoyo del otro y un meme para iluminar el día. Este es el relato de uno de los estudiantes de la profesora Ruth en una versión de historieta, ¿okay? Que es como una tira que relata acompañado de una secuencia de imágenes con diálogos significativos y preciosamente ilustrado con la herramienta DALL-E 3. Bien, ahora les voy a compartir el otro cuento. Aquí está. Al parecer está cargando, esperamos unos segunditos tal vez. Sí, sí, es raro Ok, porque ok. no sé. Ok, Ok, ya cargo. ya, sí. Bien, el regalo inesperado. Una historia sobre conexiones que dan significado a la vida. En un tranquilo rincón del Parque Central, Mateo solía pasar horas observando a la gente, buscando en sus rostros historias que le recordaran que aún estaba conectado con el mundo. Aquella tarde, el peso de la soledad y el recuerdo de un amor perdido se asentaban como una piedra en su pecho. Las parejas que paseaban de la mano, los niños jugando sin preocupaciones, todo le recordaba a lo que había perdido. Mientras las lágrimas amenazaban con caer, una sombra se proyectó sobre él. Al levantar la vista, se encontró con un anciano, vestido de forma extravagante, con un abrigo lleno de colores brillantes y un sombrero adornado con plumas. Sus ojos, sin embargo, reflejaban una tristeza que a él le era familiar. ¿Puedo sentarme?, le pregunta el anciano. Señalando el banco, Mateo asintió, intrigado. Ambos se sumieron en un cómodo silencio. El anciano, después de unos minutos, comenzó. La soledad tiene una forma curiosa de hacernos sentir visibles e invisibles al mismo tiempo. Mateo lo miró sorprendido. ¿Cómo? Veo la misma tristeza en tus ojos que siento en mi corazón, explicó el anciano. Cuando era joven, también amé y perdí. Y he vivido lo suficiente para saber que el tiempo no cura todas las heridas, pero también he aprendido que en la oscuridad a veces encontramos las luces más brillantes.
Antes que Mateo pudiera responder, el anciano sacó un pequeño objeto de su bolsillo, una piedra opalescente que brillaba con colores cambiantes. Me la dio alguien especial hace muchos años, dijo. Me enseñó que incluso en nuestros momentos más oscuros siempre hay belleza y esperanza. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me lo muestra?, preguntó. El anciano sonrió con dulzura. Porque, joven amigo, todos necesitamos recordatorios de que no estamos solos en nuestro dolor y porque a veces la generosidad y la empatía son las únicas cosas que pueden salvarnos. Mateo tomó un respiro profundo y por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. Gracias, le susurró. El anciano se levantó y con una sonrisa se alejó lentamente. Mateo, sosteniendo la piedra en sus manos, se dio cuenta de que a pesar de las heridas, el mundo todavía tenía belleza y bondad. Y en ese momento decidió que sería él quien llevaría esa bondad a otras personas, compartiendo su historia y su corazón con quienes lo necesitaban. Y así, ese rincón del parque comenzó una nueva historia, una de empatía, de generosidad y de amor inquebrantable, porque al final son las conexiones humanas las que nos dan vida y significado. Bien, voy a regresar a la presentación. Bueno, espero que les haya gustado ambos cuentos. A mí me parecieron que quedaron muy bonitos y que reflejan efectivamente los procesos personales de estos chicos, de estos estudiantes. Y en honor al tiempo, pues ha llegado el momento de la verdad. Pero antes, bueno, me hubiese gustado mucho, la verdad, me hubiese gustado mucho escucharles qué les pareció la estrategia de la profesora Ruth, si les gustó el resultado que nos mostró, si creen que sus estudiantes experimentaron emociones cuando crearon sus historias. Y también me hubiese encantado escucharlos si se emocionaron ustedes también. Yo sí me emocioné en su debido momento cuando ella me lo contó y pues ahora también estoy emocionada. Pero bueno, el momento de la verdad, como les dije, ha llegado y yo me voy a confesar, todo esto ha sido creado con mucho cariño para ustedes, tanto el contexto, es decir, el diagnóstico de la situación de los estudiantes del primer año de la carrera de educación de la universidad, incluso el personaje de la profe Ruth, todo el relato que ella nos contó y las dos historias, tanto la de Leo y Ana como la del anciano y Mateo, todo esto lo diseñé para hacerlos experimentar a ustedes prácticamente como un cuento dentro de un cuento. ¿Okay? Para que vivieran en primera persona qué rico es beneficiarse de un proceso de aprendizaje a través de un relato. Ahora bien, algunos tips. Para obtener buenos resultados con DALL-E 3, lo primero, paciencia. Esto no se los comenté antes, cuando estábamos todavía en la parte más expositiva, porque me iba a hacer spoiler. Si les hablaba de esto, pues se iban a dar cuenta que los cuentos los había escrito yo y todo lo demás. Entonces, al solicitar a la inteligencia artificial el diseño de las imágenes, generalmente el primer resultado no es lo que esperas. Sin embargo, la inteligencia artificial suele darte 4 opciones y quizá te agrade por lo menos una. De ser así, guarda esa imagen en tu computador e inicia una nueva conversación con ChatGPT y adjunta la imagen que guardaste, esa que te gustó, solicitándole que ahora te describa detalladamente el estilo gráfico empleado, colores, tonalidades, manejo de sombras y luces y todos los detalles que te faciliten para pedirle luego a la herramienta DALL-E 3 que replique ese mismo estilo en el resto de las imágenes de tu historia. Esto también lo descubrí como a las 3 de la mañana de otro día y para mí fue como un gran hallazgo porque estaba siendo muy frustrante encontrarme con tanta diferencia y tanta inconsistencia en las imágenes para contar gráficamente los relatos. Entonces, cuando descubrí esto, la diferencia de verdad es muy significativa. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Esto fue lo que hice con esta imagen. Esta imagen me gustó, la guardé en el computador, le hice la consulta a ChatGPT, me desarrolló a un nivel de especificidad increíble todo lo que eran las características gráficas de la imagen y después yo convertí eso en un prompt. Y aquí les muestro la diferencia antes de aplicar esa estrategia y después de aplicarla.
¿ok? Sin embargo, si ustedes comparan las imágenes, el contexto, de alguna forma el mensaje que se transmite de este personaje aburrido en su oficina, sintiéndose como un robot, sin propósito, sin sentido, se transmite en ambas imágenes, ¿ok? Pero en una parece un cómic antiguo y en la otra está más alineado y más en sintonía con la línea gráfica que yo estaba necesitando para contar la historia de Leo, ¿ok? Que estaba como en este contexto aburrido, que después necesitaba un cambio, etc. ¿Okay? Entonces, es muy notoria la diferencia de aplicar esta estrategia y no aplicarla. Aquí está otro ejemplo. Esta imagen también fue el resultado de colocar en el prompt la descripción que me facilitó el ChatGPT cuando yo le pedí que me describiera el estilo gráfico de la imagen que les mostré antes. Fíjense que el personaje de Leo es bastante similar, el personaje de la chica también se parece mucho, bueno, claro, ahorita, bueno, lo recuerdan de la historieta cuando la vimos, fíjense que tiene el cabello de colores, el cabello es corto, su semblante es igual, luce de la misma edad, entonces me gustó el resultado, me parece que sí guardaba consistencia. ¿Okay? No al 100% porque les dije, esta herramienta DALL-E está en versión beta, por lo tanto todavía está en proceso de mejora. Pero va a llegar el momento en que creo que el resultado va a ser al 100%. Hemos llegado al final de la presentación. Solamente me queda decirles pues que ánimo con este proceso de aprendizaje y de exploración y de integración de la inteligencia artificial en su labor docente, específicamente si desean atreverse y arriesgarse a escribir y a contar historias o a incentivar a sus estudiantes a que escriban historias. Es un proceso que tiene una curva, que requiere paciencia, que requiere también apartar tiempo para esto, pero que de verdad el resultado puede ser muy, muy satisfactorio. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes y por favor transmitirles a los que estén en vivo y a los que lo vayan a ver en diferido, pues gracias. Gracias por estar y invitarlos a que hagan lectura del código QR para que podamos conectar a través de LinkedIn y a través de ese espacio seguir en comunicación, seguir en aprendizaje, porque yo creo mucho en la redarquía y en el aprendizaje colectivo. Muchas gracias.